Ok, mi nombre es Eric Remotti, tengo 20 años. Mi ocupación actualmente, bueno, soy estudiante y me encuentro haciendo mis prácticas. ¿Y qué más me preguntaste? Ya, sí, está bien. Ok, tener un estilo de vida saludable básicamente es eh, tener una dieta, ¿no? Un orden en cuanto a las comidas que uno en el día a día ingiere. Por ejemplo, en el desayuno está bueno comenzar con energía bastante, por ejemplo, comer huevo, eh, avena, yogur. Luego también en el almuerzo, eh, siempre tener como que un horario establecido del almuerzo. Por ejemplo, yo normalmente suelo almorzar a las 2 de la tarde, entonces acostumbro a mi cuerpo a ese ritmo. Y ya muy aparte de los alimentos que uno puede ingerir, creo que hacer ejercicios, eh, tener una vida deportiva, atlética, ayuda para mantener al cuerpo saludable también. Bueno, en la actualidad, por obvias razones uno no puede salir, entonces el hecho de hacer ejercicio sí lo he dejado de lado, pero en cuanto a la comida, sí como normal. eh, y bueno, el hecho de no poder salir ha reemplazado esas cosas que uno hacía normalmente, como es, por ejemplo, en mi caso era jugar tenis, montar bicicleta, entonces eso sí lo he dejado de lado, pero bueno, para mantener esa vida saludable que es bueno, quizás en mi casa he improvisado un cuartito para hacer ejercicio y ahora uno entra, por ejemplo, en el YouTube y ve tutoriales así de ejercicios, entonces te puedes imitarlos y ayuda, de hecho que sí. Bueno, en mi caso quizás fue algo particular porque yo tuve una lesión en la rodilla. Entonces, iba constantemente a la terapia física, rehabilitación, y obviamente ahí como que uno escucha, oye, tienes que comer esto, tienes que comer lo otro, para, en mi caso, fortalecer la rodilla. Entonces, por ahí yo fui como que investigando, indagando un poco más sobre cómo tener, por ejemplo, el cuerpo sano, fortalecimiento de los huesos, y sí, pues ya que y de una vez que te interesas por eso, poco a poco en el internet, en el YouTube, ahora en Netflix también hay documentales que te enseñan sobre tener esta vida saludable y ya pues, es eso básicamente. Eso fue en mi caso en realidad. Eh, bueno, de hecho que uno tiene sus caprichos, entonces siempre come como por ejemplo, no sé, un pollo a la brasa, un chocolate, pero yo diría que en mi caso siempre mantengo esos caprichos como que muy esporádicos, muy de una sola vez a la semana, de no tomar mucha gaseosa. Suelo tomar bastante agua, entonces en mi caso, bueno, trato de mantener ese estilo de vida, ¿no? Ujú, ya veo. Y bueno, eh, ¿cómo es que usted se entera en la actualidad, ¿no? De cómo mantener su estilo de vida saludable o tratar de mantenerlo.
Mm, por ejemplo, o sea, yo soy consciente de que, por ejemplo, para ir al baño sufro de estreñimiento, entonces por ese motivo entré al internet y busqué, ¿no? Formas para evitar el estreñimiento. Y salen un montón de formas, un montón de recetas, un montón de alimentos que obviamente ayudan a que no se genere eso. Entonces, esa es una vía por la cual yo me entero de cómo tener ese estilo de vida. Y como ya te mencioné, el Netflix, eh, también a veces uno, bueno, antes que suceda esta coyuntura en los paraderos, suelen haber los kioscos. Y en los periódicos, hay unos periódicos que en la portada ponen, eh, tome este jugo y se va a Ya, sanar de ya, una claro. enfermedad. Ya, entonces, y no solo es un periódico, sino son varios, entonces por ahí también es otra vía por la que uno se entera, ¿no? Ah, esto sirve para esta cosa, Ujú. y así. ¿Y alguna vez adquirió uno de esos? ¿O solamente De esos, así que ha visto, no? de esos periódicos, no, solo veía las portadas, pues. Ah, ya. Ok. Y bueno, pasando con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que es muy importante mantenerse en forma y tener buena salud? Yo diría que sí, Ujú. porque al fin y al cabo es el cuidado que uno tiene con su cuerpo, ¿no? Porque si es como una forma de respetarse, porque si no, si comienzas a consumir bastantes cosas que no te ayudan en tu vida, en tu salud, obviamente te estás perjudicando. Entonces, de hecho que sí, ¿no? Claro. Y bueno, eh, ay, disculpe un segundito. ¿En qué lugares busca información de cómo seguir con su vida saludable? ¿En qué lugares te refieres, por ejemplo, a páginas de internet? Sí, o sea, en general, ¿no? O sea, si busca en la internet o va con alguna persona. Sí, por ejemplo, en el centro comercial de Real Plaza hay una librería que es Crisol, creo, si no me equivoco. Ujú, Entonces ahí a veces, yo que me interesa la cocina, las recetas de comida, al costado de esos libros siempre hay como que recetarios, libros respecto a vida saludable, y por ahí también es una otra vía por la que yo he comprado libros para ver cómo es. Por ejemplo, había un libro si no me equivoco, de una argentina, de cómo había solucionado su tema de obesidad. Entonces, había sido interesante leerlo. Y bueno, eso también es otra vía. El internet, uno pone en Google cualquier cosa y se le aparece las mejores recetas, todo. Luego, bueno, en Netflix con los documentales. En la tele también, en los reportajes suelen haber buenos reportajes sobre vida saludable. Y también, ahorita que me acuerdo, que me gusta el deporte, bastantes deportistas suelen en sus redes sociales colgar, eh, como que actividades para mantener una vida saludable, ¿no? ujú. Y tiene, no sé, bueno, a ver, que ahora que me mencionó algún deportista en específico que siga. Hay uno que se llama Manuel Lanzini, que es argentino, y bueno, más que él es su novia, que quienes preparan, entre ellos dos preparan los almuerzos, desayunos nutritivos. Ujú, Entonces, suelen hacer directos en Instagram en los que te enseñan qué poner, para qué sirve, por ejemplo, tanta cantidad de avena o así. Entonces, o sea, uno se conecta, escucha y algo de eso se te queda, ¿no? Y lo pone en práctica. claro. Y diría que los ve muy seguido o así casualmente, ¿no? Cuando ve que están en vivo. Mm, Es que ellos suelen hacer como que directos los fines de semana, entonces Ujú, son esos días que bueno, sí me acuerdo. Entonces, o sea, verlos a ellos seguido en esos directos sí lo suelo ujú. ver. Ok. Y bueno, usualmente usted suele comer en casa o en la calle. Bueno, obviamente
va más dirigido Antes, previo a lo que estamos viendo ahorita, claro. pues, ¿no? Usualmente yo soy de comer en casa porque de verdad que le tengo como que pánico, miedo a las cocinas de los restaurantes. Entonces sí soy más de comer en casa y además porque me gusta cocinar. Entonces es una forma también es como un hobby, básicamente. Ajá. ¿Y qué tipo de alimentos es lo que se prepara día a día? Bueno, podemos comenzar por ejemplo en el desayuno. Me preparo mi avena. Si hay alguna fruta la corto, manzana, mandarina. Bueno, si no hay fruta, un pan con huevo o ya al último pan con mantequilla por esta situación. Y por ejemplo en el almuerzo me gusta hacer pastas. Eh, por ejemplo las pastas, si bien es cierto, por este tema de interesarme por la vida saludable, no es bueno comerlas tan seguido. Siempre por lo menos una vez por la semana es bueno, pero no más, porque suelen como que, entre comillas, engordarte. Entonces, eh, las pastas me gusta hacerlas, pero sí una vez a la semana. Eh, bueno, el peruano es arrocero, entonces me gusta hacer arroz con cualquier cosa, con frijoles, con, con lentejas eh, y también pollo, ¿no? Pollo sancochado, pollo frito, eh, guiso de pollo, Ujú, varias variedades, ¿no? claro. Y ya por la cena sí comer un poco menos de lo que se come en el almuerzo, ¿no? Para, para tener un sueño tranquilo en sí. Ujú. Y diría que desde que empezó la cuarentena eso ha afectado a su estilo de vida saludable, por decirlo así. Diría que sí, o sea, es que también en realidad la cuarentena ha afectado a no solo eh, en qué come uno, sino yo estaba acostumbrado a irme, por ejemplo, al mercado de Jesús María que vivo cerca y ese era mi estilo de vida saludable. Me sentía estresado en mi casa, salía al mercado, compraba una manzana y me regresaba y era una forma de relajarse. Entonces, de hecho que sí, sí ha afectado, ¿no? Pero bueno, uno lo está sabiendo sopesar con las cosas que tiene que hacer en la casa y las cosas también que tiene que hacer en la universidad. Entonces, como que se ha sopesado un poco. Ujú. Y bueno, ¿usted cree que ha afectado o ha impactado en su vida tener este tipo de vida saludable? De hecho que sí, ¿no? Porque yo recuerdo que en el colegio, bueno, en primaria era bien flaco y en secundaria comencé a como que coger peso, pero fue de una manera excesiva. Entonces, lo más probable es que por esos motivos yo haya tenido este problema con la rodilla porque obviamente el peso no es el debido para hacer ejercicio y yo en ese momento hacía básquet, fútbol, entonces le exigía mucho quizás al cuerpo. Entonces, quizás eso me hizo cambiar, tener una vida saludable mejor, bajar de peso y bueno, de hecho que ha sido un impacto bien positivo, ¿no? Ujú. Y digamos, con su estilo de vida saludable, ¿usted tiene algún objetivo en específico? En realidad mantenerme sano, no subir de peso mucho y sí, esos serían los objetivos porque sí, porque uno quiere siempre, no sé, en mi caso hacer ejercicios, eh, ir al gimnasio, jugar fútbol, cosas así, entonces de nada serviría comenzar a comer cosas malas Ujú, si al fin y al cabo al momento de hacer esos ejercicios me puedo perjudicar, ¿no? claro. Y bueno, ¿siente que el tener este tipo de estilo de vida le ha favorecido en, no sé, en el trabajo, en la universidad? Yo diría que sí, pero por ejemplo en el trabajo, antes que suceda esto, eh, yo solía llevar mi almuerzo, pero
O sea, quizás el horario de almuerzo no, a veces no es el mejor porque tiene cosas que hacer en el trabajo, entonces como que lo deja por ahí de lado. Y, Ujú. y si a esto le sumamos la universidad, que bueno, felizmente ha pasado esta coyuntura porque uno puede estar en casa y tienen la cocina al lado, pero si no hubiese sucedido esto, quizás uno sale del trabajo a las 4 de la tarde, llega a la universidad a las 5 y a esa hora es clase y a veces no almuerza. Los horarios sí varían un poco, ¿no? Pero en ese caso yo diría que esta coyuntura sí tiene sus pros y tiene sus contras. Ujú. Ya veo. Y bueno, y usted que me ha comentado que, por ejemplo, le gusta prepararse sus alimentos, pues, ¿no? Antes de hacer la preparación, ¿busca en algún lugar información de los mismos? Sí, busco por ejemplo tutoriales en el internet y en YouTube para ver cómo hacen las recetas, porque, a ver, la receta puede ser la misma, pero la preparación en sí varía. Entonces, sí me gusta ver uno, dos, tres videos de personas distintas haciendo lo mismo Ujú. para ver si hay diferencia y los resultados, ¿no? Básicamente por ahí. Entonces diría que se enfoca más, por decirlo así, en buscar información de la preparación como tal, no digamos, no del valor nutricional que pueda tener, o, o también. No, bueno, quizás por ahí sí tiene un valor agregado el valor nutricional como tú dices, porque no es lo mismo, no sé, ver la preparación de una hamburguesa, que Ujú. obviamente el valor nutricional es alto, entiendo, en grasa, que, no sé, alguna ensalada, alguna, no sé, un plato peruano, criollo, con un alto grado de valor nutricional. Entonces por ahí creo que es algo inconsciente que poco a poco he ido haciendo que veo la receta, pero pucha, digo, ¿me ayuda o no me ayuda? ¿Es bueno, es sano o no? Entonces por ahí sí, Ujú. es como que un valor agregado, ¿no? ¿Y qué tan seguido hace esto de buscar información previa a cocinar o preparar sus alimentos? Mm, yo diría que diario, porque también uno como que hacer lo mismo se aburre, entonces tiene que buscar como que opciones alternativas distintas a lo que normalmente cocina. Y yo diría que diario. Y si Ujú. es que no cocino, igual, ¿no? Porque ya lo tienes en mente. Y diría diario, o sea, en la actualidad, en el contexto que estamos, o antes de la cuarentena ya lo hacía igual. No, antes de la cuarentena ya lo hacía igual. Me ponía a ver en mi cama videos de recetas, digo, ya esto hago mañana, esto lo hago el fin de semana. Entonces, sí, yo diría que diario ya. Ujú. Y bueno, ¿tiene alguna historia de, por ejemplo, la última vez que fue a buscar alguna página o ayuda en general de alguna Ujú. receta? ¿Cómo fue? A ver, lo último que cociné fue ya hice pizza, Ujú. pero normalmente la pizza le echan, o sea, hice pizza, pero hice la masa desde el comienzo, entonces vi en internet la preparación de la masa, porque hay gente que le echa levadura, hay gente que no le echa levadura, hay gente que, hay recetas donde se le echa, por ejemplo, azúcar, sal, cosas así, entonces busqué quizás la más sana, entre comillas, y encontré que, por ejemplo, la masa hay que en un tazón chiquito echar un poco de harina y un poco de agua y eso es como que 2 días antes de la preparación de la masa en sí. Y es como que una levadura natural que poco a poco va creciendo ese poquito de harina y ese poquito de agua que al fin y al cabo va a ingresar a toda la masa completa.
Entonces, esa es una levadura natural que no necesita levadura química industrial que venden en los mercados. Luego también que se le eche un poco de aceite de oliva porque es un poco más sano que obviamente el aceite vegetal. Mm, Luego la pasta de tomate que usualmente las personas suelen comprarla ya preparada que venden en las bodegas. Entonces, buscando vi que la pasta es simplemente sancochar los tomates y con un poco de sal, pimienta y aceite de oliva y un poco de orégano. eh, es súper más sano que lo que venden ya en los potes preservados, ¿no? Ujú. Y de añadidura, quizás un poco de ajo, por ejemplo, también es sano. Y nada más. Entonces por ahí se me prendió el foco de hacer la pizza, vi eso y sí tuvo éxito. Y, por ejemplo, la última vez que buscó algo así para su nutrición o asesoramiento nutricional, Ujú. ¿tiene alguna historia o anécdota que Mm. nos pueda contar? Ya, por ejemplo, con mi rodilla, supuestamente es muy bueno el colágeno y el Ujú. colágeno creo que se puede conseguir de distintas partes o de distintos modos. Por ejemplo, venden el colágeno en pastilla, en cápsulas, es una forma de colágeno. La otra es por la gelatina, consumir gelatina en la de casa. Y la Ujú. otra es las patitas de pollo eh, Ajá, ajá. se sancochan y entiendo que es comerlas, o sea, no el hueso, pero sí quizás la parte el hueso blanco que viene en el pollo, Claro. que eso también es bueno. Entonces, por el mismo motivo de la rodilla, uno se pone a investigar y se da cuenta, ¿no? Que tienes la alternativa de las farmacéuticas, la alternativa de la gelatina que en sí, o sea, entre comillas es buena, pero tiene un alto valor de azúcar, entonces tampoco es tan bueno. Y al fin y al cabo tenían las patitas que se zancochan y eso es la mejor alternativa para el cartílago, ¿no? Para el colágeno. Y bueno, y para finalizar con esta entrevista, me gustaría hacer como una reflexión o que nos dé su opinión de que, Ujú, por ejemplo, en la actualidad en Internet existe mucha información de lo que está relacionado mucho a mantener un estilo de vida saludable, planes de ujú. alimentación saludables, pero ¿por qué considera usted que la gente no las sigue, ¿no? O no las hace? Mm, por el mismo hecho de que creo que existen, como ya te mencioné, esos caprichos Ujú. en cualquier parte del mundo, diría yo, porque uno va a la bodega por fruta y al costado de la fruta venden las galletas, las golosinas. Entonces es como que una forma de incentivar a las personas a que se consuman estos productos. Eh, También diría yo porque ese problema es parte también de los gobiernos, de las entidades que velan por la salud de las personas, porque quizás no ponderan mucho, como diría, la salud, sino ponderan más las industrias, la economía, porque tener estas golosinas, estos productos, entre comillas, chatarra, al fin y al cabo es dinero que ingresa al país y las personas la demandan, entonces sería como que no, yo diría que es más por parte también del Estado, ¿no? O sea, tienen la posibilidad de prohibir esta venta de estos productos, pero generan tantos márgenes que al fin y al cabo es beneficioso para el país. Entonces por ahí es porque las personas no tienen una vida saludable. Quizás eso sería un factor. Otro factor por las que las personas no tienen ese estilo de vida, quizás es por la
falta de interés o de comunicación. Porque, por ejemplo, yo nunca me hubiese enterado de una vida saludable si nunca hubiese tenido esta lesión que me hacía ir al hospital y escuchar, tener charlas sobre comida saludable y tal. Entonces, por ahí puede ser falta de interés también. Ujú. Entonces diría que es más como que algo externo en sí, no es que la información en internet sea errónea o no sea Claro, la más adecuada. claro, yo diría que es algo más externo y, y- pero también es parte de uno, ¿no? Ujú, Porque, o sea, la información, como tú dices, en internet está y no es errónea, no es cerrada, pero sí se falta de interés de uno de por qué no ver ahora comidas más saludables, alternativas al azúcar, a la harina, cosas así. ujú, ya veo. Bueno, eso sería todo. Y nuevamente agradecerle por su tiempo que nos ha brindado y por sus respuestas, más que nada. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti por la entrevista.